porque sabemos que Él nos escucha. Aleluya. Porque somos hijos suyos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Por su gracia somos hijos de Dios. Y el tema que me concierne es acerca de la gracia de Dios. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Y el apóstol Pablo decía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El objetivo de este sermón no es informar a alguien, es transformar a alguien. Y cuando digo esta expresión, no estoy diciendo que informarse sea malo, pero el objetivo primordial por el cual necesitamos y debemos anhelar ser informados es para ser transformados. Todos acá tenemos que tener una intención correcta a venir acá, y es que la gracia de Dios se manifieste a tal nivel que nosotros salgamos de este lugar con una mayor medida de Cristo en nosotros. No vinimos para ser solamente informados, sino para ser transformados. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos dicen, yo no he venido para ser solamente informado? Yo he venido para ser transformado. Dios es grande, es misericordioso, y el Señor nos perdona a pesar de nuestros pecados. No porque seamos buenos, sino por pura gracia. O sea, no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa el error que haya ocurrido en tu vida. ¿Sabe qué? El Dios al cual estamos predicando y al cual portamos es un Dios de misericordia. Y es un Dios tan amoroso que está dispuesto para perdonar el más horrendo pecado. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decía, entren confiadamente ante el trono de la gracia para los oportuno socorro. Señores, si entendemos el contexto de esta palabra, realmente vamos a temblar y vamos a saltar de alegría, porque en el Antiguo Testamento se decía, un corazón contristo y humillado tú nunca lo despreciarás. Algo contristo en la antigüedad, por ejemplo, un sacrificio que estuviese contristo era un sacrificio que Dios desechaba, porque los sacrificios que se le presentaba, que se le debían presentar ante el trono de su gloria, que era donde estaba el arca, no podía tener ningún hueso quebrantado. Mas sin embargo, el Dios eterno inspira al salmista y dice, aunque tú no recibas ningún sacrificio con defecto, si hay un hombre y una mujer que han sido maltratada por la vida y se contrista delante de ti, tú no lo vas a desechar. O sea, el Dios al cual se predica acá no te va a desechar por tus defectos, sino que Él está dispuesto con los brazos abiertos para recibirte y manifestar esa gracia que salva, que transforma y cambia al más vil pecador. ¿Cuántos dicen amén? Pablo aquí, continuando con Pablo, cree que Dios lo exaltó a pesar de su pecado, sencillamente debido al corazón amoroso de Dios. Por eso él decía, pero no yo, sino la gracia de Dios. O sea, en pocas palabras el apóstol Pablo estaba diciendo, no fue a través de mi propio poder o sabiduría que realicé estas cosas, sino a través de la influencia divina que me acompañaba. Pablo entendió que no era por su capacidad intelectual, ni su preparación académica, ni mucho menos por su sabiduría humana, ni por su propio poder, sino por la influencia divina, la gracia eterna de Dios que lo acompañaba. O sea, era pura gracia capacitándolo para obrar conforme a la voluntad del Dios eterno.
Hay gente que está esperando ser perfecto para servir a Cristo. Y eso no funciona así. Aquí se entra por gracia. Y esa gracia es la que nos capacita para manifestar, expresar y ejecutar la voluntad del Eterno, que es buena, agradable y perfecta. ¿Dónde están acá? Pues la gracia te capacita para obrar conforme a la voluntad de Dios eterno. La gracia que obró en Pablo no produjo en él orgullo ni autocomplacencia, sino humildad y rectitud. El efecto de la gracia en nosotros no nos hará jactanciosos ni prepotentes, sino que producirá humildad y rectitud. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando venimos a los pies de Cristo y su gracia se manifieste, ahora cuando yo vaya delante de alguien, no voy a decir, oye, llegó el Hijo de Dios acá y yo soy cabeza y no cola, así que todo el mundo para atrás que llegó el que está. No. O sea, cuando yo llegue a un lugar, yo voy a expresar humildad y gratitud. Un corazón postrado y agradecido delante del eterno Dios por causa de ese amor que Él expresó hacia nosotros a través del Cristo eterno. Y la verdadera humildad no radica en convencerse de que uno no es valioso, sino que Dios obra en nosotros. Es mantener la perspectiva de Dios en quién es usted y reconocer su gracia en el desarrollo de sus habilidades. Por eso Romanos 12:3, hablando el apóstol Pablo, decía, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios impartió a cada uno de ustedes. Y el apóstol Pablo, recibiendo la gracia de Dios, dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Gracias. Ahora, ¿qué concepto tenía el apóstol Pablo sin la gracia de Dios? Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Era alguien que no calificaba para ser salvo. El más pequeño de los apóstoles. Yo no sé si usted se identifica con el apóstol Pablo. Tal vez usted cree que no califica para la salvación. Y está bien, usted no califica. Porque la salvación es por gracia. Y el apóstol Pablo se describe fuera de la gracia de Dios, el más pequeño de los apóstoles. No era digno de ser llamado. Se considera como un abortivo. Considerarse como un abortivo es alguien que nace fuera de tiempo. Pero esa comparación él lo hace con los apóstoles, porque Cristo Jesús se le había presentado a todo. Y después a mí, decía él, de último, como un abortivo. O sea, el apóstol Pablo era como un monstruo en comparación a los demás apóstoles, porque mucha gente murió por las ordenanzas de él. Pero por la gracia de Dios recibió una identidad en Cristo. Tal vez usted no se sienta calificado para la salvación, pero la gracia de Dios es tan grande que su gracia te va a dar una nueva identidad en Cristo. Y podrás decir lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hay alguien que tiene que entender que aunque no califique para ser salvo, la gracia de Dios es grande para darte acceso directamente ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. Y tú poder decir, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí y no ha sido en vano para conmigo.
Por la gracia de Dios soy lo que soy. Alguien levante la mano y diga conmigo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora dile que está a tu lado: es por su gracia que soy lo que soy. Por la gracia de Dios tú tienes una identidad en Cristo. Por la gracia de Dios tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿para qué la gracia de Dios manifiesta todo eso en usted y le da una identidad? Dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9: para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de la tiniebla a su luz admirable, y esto fue por pura gracia. En la gracia yo no hablo de mis virtudes, sino de las virtudes de Cristo. Yo no hago alarde de lo excelente que hago las cosas, sino de la gracia que produce la excelencia en mí. ¿Cuándo están acá? Yo no hago nada en la gracia para ser salvo. La gracia que está en mí me hace actuar como salvo. Poca palabra. Yo no hago buenas obras para poder ser salvo. Yo hago buenas obras porque soy salvo. O sea, cuando la gracia se manifiesta en mí, yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Pero esa gracia que se ha manifestado en mí imparte en mi vida una medida de Cristo que me hace actuar como Cristo actuaría. No actúo como Cristo para ser salvo, no, sino que actúo como Cristo porque soy salvo. O sea, toda la medida operativa que hay en mi vida se ejecuta desde la gracia que impartió la naturaleza del Cristo eterno dentro de mí. Yo actúo conforme a la voluntad de Dios, no para ganarme su favor, sino porque ya fui favorecido en Dios, en Cristo Jesús. Hello. Todo lo que yo hago es una respuesta de agradecimiento a la gracia que Dios puso en mí. Por eso a veces yo estoy aquí cantando con los adoradores, ¿verdad? Adorando. Con los cantores que son adoradores, y usted es adorador también. Todos somos adoradores. ¿O usted no sabía eso? Todos somos adoradores. Y cuando estamos adorando ahí, yo me gusta estar bien pendiente del Señor. Y también yo observo la gente que no tiene identidad, que no tiene a Dios. No estoy hablando de la iglesia, para que no malinterpreten. Que ellos, cuando están en un juego de fútbol, se gozan. Cuando están bailando dembow, se gozan, todo el mundo brinca, todo el mundo salta. Y yo digo, pero venga acá, si son esa gente que no tienen identidad, que no saben dónde están parados y hacia dónde van, ¿cómo yo no voy a adorar con todo mi espíritu y con toda mi alma a aquel que me dio entrada ante el trono de la gracia? Por eso es que cuando estoy adorando al Señor, si tengo que llorar, lloro. Claro que cuando lloro, entonces miro para todos lados, ay, Dios mío, y ¿verdad? No me gusta que me vean llorando, pero entonces soy una persona que expresa mucho sus emociones en ese aspecto. Y me toca en el momento, ay, Padre, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, todas las lágrimas saliendo, y yo, pero gozándome en el Señor. Entonces, la gracia que se manifiesta en nosotros produce las obras que hacemos, no para lograr algo, sino porque Él hizo algo en nosotros. Todo lo que hacemos en la gracia es una reacción al amor de Dios expresado hacia nosotros, al salvarnos por pura gracia, sin necesidad de la obra. Su gracia es lo que nos permite llegar donde Dios quiere que lleguemos. Todo lo que usted hace para Dios, lo hace por la manifestación de la naturaleza de Cristo en usted. Y esta naturaleza se ha activado y se activa en usted por pura gracia. Por eso Efesios capítulo 2, verso 9 dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora voy a hacer una pregunta retórica. ¿Qué es la gracia? Porque por su gracia tenemos un Dios protector. Diga conmigo, tengo un Dios protector.
Y creo que República Dominicana tiene un Dios protector. ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios es un favor inmerecido que ha estado presente en todos los seres humanos que Dios ha llamado. Ese favor inmerecido ha estado presente en todos los hombres de Dios que han estado en contacto con Él. Uno de estos hombres que voy a destacar es Noé. Si leemos Génesis capítulo 6, versos 6 en adelante, dice: y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En pocas palabras, Dios se cansó, vamos a decirlo así, porque ahí dice también que Dios le dolió. Y dice: por eso dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Había un juicio inminente sobre el planeta Tierra y sobre todo ser viviente. Y dice el verso 8, si lo leen: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé, escuche bien esto, su familia y todo lo que habían entrado al arca fueron salvos por pura gracia. Y el arca tiene una particularidad. El arca es diferente a todos los barcos que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque la particularidad que tiene el arca es que no tenía timón. Diga conmigo, el arca no tenía timón. No había un guía para guiarle el barco. O sea, nadie podía pararse, Noé no podía pararse en el arca. Oh, bueno, estoy aquí, Dios me dio este diseño, así que yo voy a ir al sur, porque al sur, allí va a haber una tierra que no va a ser afectada por el diluvio. Noé no podía hacer eso. Pues el control del timón del arca no lo tenía Noé, lo tenía Dios. Y es que el arca es una representación de la manifestación de la gracia de Dios sobre nosotros los creyentes. En la gracia no eres tú quien tiene el control de tu vida, es Dios quien tiene el control de tu vida. Por eso en esta manifestación de su gracia no se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Cristo hizo y va a hacer a través de su iglesia. Pues en la gracia tú pierdes el control de todo, porque el que controla todas las cosas es Dios. Y por eso, cuando Cristo se le revela a las personas por el Espíritu Santo, a su espíritu, le llega ese flash que le dice: deja de tener el control de tu vida y entrégamelo a mí. Todos los que entran ante el trono de la gracia pierden el control de su propia vida, y quien controla su vida es Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo están acá? Déselo fuerte al Señor. Hay alguien que tiene que cederle el control al Eterno. Hay cosas que van a empezar a cambiar, hay cosas que van a empezar a ser transformadas en el momento que tú pierdas el control, que tú entres como Noé sin guía en un barco y permitas que el Espíritu Santo sea el guía. ¿Cuándo están acá? La arquilla en la cual estaba el bebé Moisés es la misma palabra hebrea teva, que quiere decir arca. Era una arca similar a la de Noé. No tan grande. Más sin embargo, la misma singularidad y particularidad de esa arquilla, es que no tenía timón. ¿Y quién guió esa barca para que ese niño no se lo comiera un cocodrilo? ¿Quién guió esa arquilla para que ese niño no fuera ahogado? Había una fuerza invisible. Había una mente eterna dirigiendo la vida de este niño, y lo llevó a los brazos de la hija de Faraón para posicionarlo hacia su destino
profético hacia su propósito eterno. En el momento que entremos en la gracia de Dios y dejemos que Dios tenga el control, vamos a ser direccionados hacia nuestro eterno propósito en Cristo. Otro personaje en el cual se manifestó la gracia fue Moisés. Éxodo 33:17 dice, también Dios hablando con Moisés. Escuche bien esto. Es importante entrar en la gracia. Es importante permitir que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia. Escucha lo que el Dios eterno, el Rey de todo el universo, quien tiene el control para parar el mar, para crear cosas, le dice a un simple mortal, solamente por pura gracia, también haré esto que has dicho. Usted ha visto a Dios queriendo hacer lo que un hombre le pida. Ese es un hombre o una mujer que ha sido capacitado por la gracia del Dios eterno. Ese es un hombre y una mujer que ha perdido el control para que Dios tenga el control de su vida. Y Dios le dijo, haré lo que tú me has dicho. ¿Por cuánto? Escuche esto, ¿por qué? Porque Moisés era el mero mero. No. Porque Moisés era el príncipe de Egipto. No. Porque Moisés era el ungido del Eterno. No. Dice, porque has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Respondió el Señor a Moisés. Cuando entramos en su gracia, Dios nos conoce por nuestro nombre. O sea, hay comunión, pero también hay una relación con ese Dios eterno. Dios hizo lo que Moisés le pidió por pura gracia. Necesitamos comprender que la gracia de Dios no solo se expresa en sus bendiciones, sino también en su protección en medio de las pruebas más feroces en nuestras vidas. Y escuche bien esto, Noé, que es la palabra hebrea, Noah, quiere decir reposo. Y cuando usted invierte esa palabra, le da la palabra que quiere decir gracia. Porque la gracia trae reposo, trae descanso. ¿Y qué descanso es para el creyente? Saber que cuando todo parece estar fuera de control, Dios está en control de todo. Oh, vengo a decirle a alguien en esta noche que aparentemente no hay solución, que aparentemente ya no puede hacer nada porque ha perdido el control. Dios está en control. Si vemos otro hombre en la Biblia, José fue vendido como esclavo, acusado falsamente de violación, metido en la cárcel, mas Dios lo protegió en medio de todo esto y lo posicionó hacia su propósito eterno. Cuando entramos en su gracia, sabemos que aun cuando otros te hieren, te rechazan, te desprecian, Dios en su plan perfecto usa el mal para bien. Cuando estamos en su gracia sabemos que Dios no es un Dios caprichoso, sino que permite las dificultades en tu vida con un propósito eterno. La circunstancia por medio de la cual estás pasando, ¿sabes qué? No es por un capricho divino, es por un propósito eterno. Por eso José, luego de que pasó tal proceso y nunca salió de la gracia de Dios, en lugar de vengarse de sus hermanos, decidió perdonar y dar gracia lo que por gracia había recibido. Y dijo lo siguiente, en Génesis 20:20, ustedes pensaron a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Solo un corazón bajo la gracia de Dios y en cuya mente y espíritu y alma se haya derramado el amor de Dios puede expresar tales palabras en frente de personas que lo hirieron. José era la persona más importante de Egipto y con más poder después de Faraón. Si él hubiese estado operando en la naturaleza incorrecta, ¿sabe qué hubiese sido? Si fuese un simple mortal. Bueno, era un simple mortal.
pero si no hubiese gustado de la gracia de Dios, lo primero que iba a hacer José era que iba a llamar a la esposa de Potifar. Ven acá tú. Yo te estaba esperando porque yo soy quien tiene los dones. Y yo sabía que yo iba a llegar a esta posición. Ahora tú vas a sufrir todo lo que yo sufrí. Te vas para la cárcel a durar todos los años que yo duré allí. No. Y a sus hermanos no le pagó mal por mal, sino que manifestó la gracia que se había manifestado en él. Pero de ese texto, de esas palabras que José dijo, yo hice una traducción. Bueno, ustedes saben, yo domino un poco el hebreo. Y la traducción que hice fue la siguiente. Ustedes, hablando él, pensaron traer sobre mí el mal, pero Dios lo pensó para bien, con el propósito de obrar conforme a este día para hacer vivir un pueblo que se multiplica. O sea, José le estaba diciendo, lo que ustedes me hicieron para mal, Dios lo usó para bien, porque había un propósito eterno. El propósito por el cual Dios lo trajo a ustedes acá y Dios me trajo hasta acá es para que se multiplique un pueblo, para que se manifieste la gracia. Y de ahí entendemos, según Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y hay algo que quiero puntualizar, y es que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Diga conmigo, soy salvo por gracia, por medio de la fe. Dice Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción es estar dispuesto. Una persona que tiene fe tiene convicción. Y tener convicción es estar dispuesto a morir por lo que se cree, pero de igual manera a vivir por lo que se cree. Una persona que tiene fe es alguien que confía en lo que dice la palabra de Dios y vive conforme a la palabra de Dios. La gracia de Dios se activa en nosotros, no por la fe en la fe, sino por la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le voy a destacar esto de fe en la fe. Pero esta gracia se activa por la fe en Cristo. Como dice Mateo 16:16, el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La fe en la fe implica creer en los caprichos humanos. Yo estaba estudiando un artículo, bueno, en una parte ahí en la universidad, y el autor decía que todos viven por fe, que los budistas viven por fe, que los agnósticos, los escépticos, los comerciantes viven por fe, pero ellos no viven por la fe por la cual vive un cristiano. Ellos viven por la fe en la fe. ¿Y qué es la fe en la fe? Son caprichos humanos. Es creer en lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo anhelo. Esa no es la fe en Cristo. La fe en Cristo implica creer en lo que Dios piensa, en lo que Dios dice y lo que Dios hace. La fe en la fe dice, yo decreto, yo declaro y yo establezco. La fe en Cristo dice, Dios declara, Dios hace y Dios establece. Pues la fe en Cristo me lleva a creer en lo que Dios dice y no en lo que el hombre dice. Hay mucha gente que dice tener fe, pero su fe está basada en lo que ellos dicen y no en la palabra de Dios. Por eso Romanos 1:17 dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el apóstol Juan dijo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La fe que vence al mundo es la fe puesta en Cristo Jesús. Y cuando usted pone la fe en Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, ya usted no vive por lo que usted quiere, por lo que usted anhela, ni por lo que usted desea. Usted vive por lo que Dios quiere, lo que Dios anhela y lo que Dios desea. Pues en la gracia, todo lo que hacemos no es por nuestra iniciativa humana, sino por la iniciativa divina. La gracia de Dios en nosotros nos impulsa a realizar todo bajo el poder del Espíritu Santo, con Cristo como fundamento, con el propósito de darle gloria a Dios y bajo la autoridad de su palabra. Como dice el apóstol, no es por obra para que nadie se gloríe. La palabra gloriarse ahí es la palabra griega kauhamai, y quiere decir jactarse, fanfarronear y hacer alarde. O sea, no es por obra para que nadie pueda jactarse. No es por obra para que no haya un fanfarrón diciendo yo he sido salvo por lo que hice. Es por pura gracia. Por eso el humanismo no tiene cabida en la gracia de Dios, pues el humanismo centraliza al hombre, la gracia centraliza a Cristo. Y hay una problemática en la actualidad, y es que mucha gente que dice ser cristiana solamente busca las cosas que le convienen. Y cuando usted busca lo que le conviene a usted, eso es puro humanismo. Cuando usted anda bajo la gracia del eterno Dios, usted no busca lo que a usted le conviene, usted busca lo que el Padre quiere. Pues buscar lo que te conviene es puro humanismo, pero buscar lo que Dios quiere es Cristo puro, es Cristo completo. ¿Cuándo están completos en Cristo? Si usted esté completo en Cristo, usted va a buscar lo que el Padre quiere. Pues no es por mis obras humanas, es por las obras de Cristo en mí. Esta parte nos va a gustar, me gusta bastante esta última parte. En la gracia somos hechura suya. Diga conmigo, soy hechura de Él. Ay, no le escucho. Diga, soy hechura de Él. Dele un codazo que está a su lado durmiendo, dígale, usted es hechura de Dios. Ya se despertó, está bien. Entonces, en la gracia somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras en nosotros fluyen de lo que Dios ha hecho en nosotros, y no la buena obra de Dios fluyen nuestras buenas obras. En la gracia, usted es hechura de Dios. La palabra hechura viene del griego poema, que quiere decir poema, que quiere decir poesía. Esta palabra designa un producto manufacturado, un diseño producido por un artesano. Poema, que es hechura, hace énfasis en Dios como diseñador y maestro, en el universo como su creación. Por ejemplo, Romanos 1:20, vemos a Dios como un poeta haciendo poesía. Dice, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Esta palabra hechura también se refiere a cada uno de los creyentes. Diga conmigo, se refiere a mí también. Dígalo, se refiere a mí también. Y hechura, o sea, poema, hace énfasis en el creyente redimido como su nueva creación. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Antes de nuestra conversión, nuestra vida no tenía ni ritmo ni razón. Antes de Cristo no sabíamos qué éramos, cuál era nuestro propósito y hacia dónde íbamos. La gracia de Dios en Cristo nos trajo equilibrio, simetría
y orden. En Cristo somos el poema de Dios, su obra de arte. En Cristo el Padre te ha dado identidad. En Cristo el Padre te ha dado un propósito. En Cristo el Padre te ha dado entendimiento para saber a dónde vas a llegar hacia el final. Y sabes, todo esto Él lo manifestó en tu vida, no porque lo mereces, sino por pura gracia. Por eso el apóstol Pablo decía: entren confiadamente ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. Alguien aquí necesita venir a ser formado por el poeta divino para traer la poesía de Cristo que va a cambiar toda esta generación. Alguien tiene que venir ante el trono de su gracia y decirle: Padre, yo estoy aquí, toma el control. Ya no quiero el control en mi vida. Así como tú controlaste el arca y guiaste a Noé y a su familia y a toda su casa, y lo llevaste a puerto seguro, guía mi casa, guía mi vida. Hay alguien que tiene que cederle el control al Eterno. Yo creo que usted se ponga de pie. Póngase de pie un instante. Póngase de pie un instante. Cierre sus ojos. Siga pasando.